Hoy es 11 de agosto del 2013. Amado Padre, estamos un día más para estar en su presencia en este día que nos juntábamos como iglesia, en nuestro hogar acá. Que usted esté bendiciendo este servicio, este culto que apartamos, como usted dijo, que podamos entender el libro de Deuteronomio, que podamos ver también a nuestro amado Señor Jesucristo ahí en el Antiguo Testamento, que seamos edificados también por medio de la lectura. Le pido que el Santo Espíritu nos esté abriendo la mente, el entendimiento, que también sea implantada en nuestro corazón para que seamos oidores, como es el libro, vamos a ver en el libro de Deuteronomio, que lo podamos llevar a cabo también. Pido que aquellos que van a escuchar, que sean edificados y que podamos crecer mutuamente. Se lo pido todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un himno y empezamos. Nuestro binario bautista, en el 376, voy a interpretar yo. Se llama Del amor divino. Dice así. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí ruega, ¿quién me acusará? A los que Dios ama, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara por amor de mí. En mis pruebas duras, Dios me siempre fiel. Porque pues las dudas yo descanso en Él. A los que Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Plagas hay, muerte a mi alrededor. Ordenó mi suerte el que Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar si Él no lo permite, no me alcanzará. A los que Dios ama, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Llegamos al libro de Deuteronomio. Estuvimos viendo estos 5 libros que son conocidos como el Pentateuco. Y en sí en la Biblia no aparece el Pentateuco. Para aquellos que no saben, la palabra Pentateuco en sí aparece de penta, que quiere decir 5, y la otra parte, que es teuco, que es teuchos, quiere decir tomos o libro.
Él sí, por eso quiere decir los 5 libros Pentateuco, pero sí no aparece eso. Eso es una pequeña reseña para aquellos que por ahí no saben, ¿no? Pero en sí no está adentro de las Escrituras. Cuando estudiaba ciertas cosas que no vienen al caso ahora, ¿no? Tenía ciertos maestros y me decían que la repetición es la madre de la retención. Así que ellos que me conocen saben que estudiaba lo que es el arte marcial chino, ¿no? Pero no viene en caso de hablar de eso. Pero por medio de repetir siempre muchas cosas retenía la mente los movimientos. Lo mismo sucede con la mente con adiestramos, ¿no? Y se olvida la mente. También decía otros libros que hace mucho leía yo, que yo lo he tirado, ¿no? Me gustaría leer mucho en esa época, antes de venir a Cristo. Decía, lo que no se usa se pierde, ¿no? Y la mente es como díganme cuando van a la escuela, te enseñan a hacer todas esas matemáticas difíciles o cosas que has estudiado, que libros que después capaz ni te sirven para la carrera que vas a estudiar, porque no la pones en práctica. Pero el fin, una vez escuché de uno de los maestros de ellos que decía, era adiestrar la mente, hacerla ejercitar a la mente, porque es un músculo también. Y en el día de hoy también vamos a ver el libro de Deuteronomio, vamos a ver, o sea, como lo que quiere decir, o sea, Deuteronomio, que en sí viene de repetir, o sea, de repetir la ley, no volver, o sea, también podría decir la segunda vez la ley, o segunda ley, o reiteración de la ley, que dice Deuteronomio. Nomia, no se acuerdan que era nomia era ley. Alejó de mí se doble maldad, nomia, la ley. Entonces, Deuteronomio vuelve a repetir la ley, y de eso se trata el libro, Moisés vuelve a repetir ahora la ley, pero en sí Moisés no es como al principio, o sea, cuando se entregó la ley en el monte de Sinaí, que ya lo vimos, que vine siguiendo estos estudios, en sí no es como al principio, como era con el propósito espiritual, como fue en Éxodo, en Levítico y en Número, que ya lo vimos, ¿no? Que ellos se había entregado por primera vez la ley. Acá se va a repetir, y las circunstancias son diferentes cuando se promulgó la ley en principio. Acá en Deuteronomio, esta ley va a ser presentada acá como así como resumiendo todo lo que había dicho, así como un comentario, no se va a dar así como Moisés lo dio al principio, porque en sí a diferentes personas, ya sabemos que venimos estudiando estos 5 libros son los hijos nomás que quedaron de lo que los demás que Dios dijo que iban a morir, y a ellos es lo que Moisés le va a dar esto, ¿no? Y va a ser en sí resumido y también en forma de comentario, ¿no? Como un sermón, ¿no? En sí título de este estudio, o sea, de este sermón, se llama Los sermones de Moisés, la nueva generación. Yo le iba a poner la nueva generación 2013, pero sí, los sermones de Moisés, la nueva generación. ¿Por qué es eso? No estoy hablando de acá para la nueva generación de nosotros, de acá, no. Estoy hablando de la nueva generación de los jóvenes, porque lo que ellos 40 años iban a quedar, murieron, como Dios lo dijo. Pero esta nueva generación de jóvenes ahora, después de 40 años que tenía 20, ya era más grande. Y Moisés le iba a dar a ellos, le iba a repetir todo para que antes entraran a la tierra prometida. De eso se trata un poco el libro de Moisés, de Deuteronomio. Y eso es así. Lo podemos encontrar, esto de la repetición también, en segunda de Pedro 3, 1, un momento ya lo busco rápido, y vemos como Pedro, ya de entrada, él también, él decía que a veces sabemos que muchos lo saben, ¿no? Pero es necesario repetirla, porque siempre no tenemos mucho, como otros tienen revistas, sacan cada 15 días y repiten, y no estudian mucho las escrituras. Entonces nosotros continuamente vamos a la Biblia. Segunda de Pedro 3, del 1 al 2. Amado, dice,
ya esta es la segunda vez que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor Salvador, declarando a vuestros apóstoles. Entonces, Pedro acá dice como recordatorio, y para que recordéis la palabra de antemano, o sea que ya se habían dicho, ¿no? Y también en Pedro acá, pero en el 1:12, dice, segunda de Pedro, segunda de Pedro, sí. Perdón, estoy en la primera de Pedro, me parece, ya me parecía que no conseguía, no sé. Segunda de Pedro 1:12. Ahí está. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis, y aunque siendo confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Entonces, vemos, tanto como en el Antiguo Testamento como ahora, como en el Nuevo, siempre el recordatorio, que es necesario, porque nosotros tendemos a olvidarnos. Durante la semana hacemos cosas, la mente va por un lado y por ahí me olvido, y es necesario que yo vaya siempre a la Biblia, y yo sé que está en algún lado ese texto, lo leí, no sabemos bien. Entonces es necesario siempre estar metiendo, porque tenemos a olvidarnos. Sí, es verdad, los anteojos, con razón que... eso es lo que sucede, ¿no? Ahí está, ahora con los anteojos sí. Ah, ahora sí. Gracias. Me había olvidado los anteojos. Bueno, entonces vamos a empezar un poco sobre el libro de Deuteronomio. Sabemos que el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés. Voy a hacer un poco de historia así para que puedan ver por arriba, ¿no? Algunos creen que por una parte que llegamos vamos a ver que Moisés muere a lo último, pero se sigue escribiendo el libro. ¿Cómo es posible si Moisés lo escribió? No voy a entrar mucho de eso porque la alta crítica y todo se encarga de por ahí decir y otros teólogos que Moisés no lo escribió porque murió. El asunto que no voy a hacer eso porque estoy haciendo estudio exegético, pero algunos creemos de que Dios le reveló las cosas de antemano por el mismo espíritu de Cristo que habitaba en ellos, y le dijo cómo iba a morir, que le iba a subir arriba, y le iba a morir, y bueno, y le permitió ver la tierra antes de entrar, como sabemos, como Pedro cuando iba a morir, que no me acuerdo si le dijo que Dios ya le había revelado que Pedro tenía que dejar el tabernáculo irse a su presencia. Entonces por ahí sabemos que capaz que él escribió de antemano esto, y bueno, y nosotros lo vemos como es posible, si murió y si sigue escribiendo el libro, entonces no lo escribió, está mal, la Biblia es una farsa. Pero no es así, ¿no? Porque el hombre no entiende cómo es. O Josué siguió escribiendo una parte, no lo sabemos, pero no estoy para hacer ese estudio yo acá. Ahora en sí, sabemos que tratamos de ver bien un poco, mi idea es esta, ya lo dije de entrada, ver un poco de historia de lo que está ahí adentro, porque no tengo tiempo para explicar todo, y a la misma vez sacar una enseñanza espiritual para el día de nosotros que podemos aplicarlo, porque si no, pero es historia, eso pasó allá. Bueno, está bien, pero es para el ejemplo de nosotros, dice Pablo en Corintios ese día dice, esta cosa aconteció para ejemplo de nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo, para que aprendamos. Entonces, también hay un ejemplo. Y también, el tercer punto que yo siempre quiero, sinceramente, todos estos domingos, es mostrar a Cristo siempre. En el Antiguo Testamento, pero es el Antiguo Testamento. Bueno, pero vamos y vemos a Cristo ahí, siempre está Cristo. Estas son las tres cosas que siempre trato de hacer en estos estudios. Uno, muestra un poco de historia de lo que estaba ahí, las enseñanzas espirituales aplicadas a nuestra vida, a nuestra persona, cómo la podemos sacar, qué provecho podemos sacar del Antiguo Testamento, con el Antiguo Testamento, ¿para qué? Y ver a Cristo ahí, porque Cristo está ahí, está escondido, pero vemos, no es como el Nuevo Testamento que abrís y está Cristo caminando, Pablo hablando de Cristo, acá parece que vemos ceremonias y cosas ahí, parece como que no estuviera Cristo, pero en sí Cristo está. Entonces, eso es lo que quiere decir el libro. Por segunda vez la ley, quiere decir Deuteronomio, y eso es lo que habla todo el libro, que Moisés iba a repetir de nuevo, pero no como fue entregada en el monte, ¿no? Sino como recordatorio en forma de sermón, porque él que habla y habla, es como un sermón, ¿no? Y eso es lo que sucede. Vamos a ver que hace Moisés 3 discursos ahí, que yo no los voy a tocar en sermones, pero sí, él hace tres discursos a esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, y él le iba a hablar. Y en sí, lo que vemos ahí
siempre lo mismo, o sea que vamos a poder ver que la permanencia de la ley moral siempre está vigente, ¿no? Porque muchos dicen, no, que la ley ya fue sacada, fue quitada, y siempre lo decimos lo mismo en esta iglesia. Cristo nos libró de la maldición de la ley, pero no de la obligación de la ley. Algunos dicen, ay, no es la salvación es por obra. Ok, no es por obra, pero es para buenas obras. No nos olvidemos, porque si no, somos antinomianistas, ¿no? Entonces, que lo que sucede es eso, que la ley sigue estando vigente, y eso vamos a aprender, que Moisés hablaba de eso. Fíjate que Cristo mismo, porque el tema no nos olvidemos, para que no digo la mente, hoy me fui, ya estoy contando los pajaritos por ahí y la mente se fue, porque eso tiende a hacer, por eso que el Deuteronomio, repetición de la ley, ¿por qué? Porque la mente se va siempre a un lado, no es a mí me está escuchando otro hermano, otro pastor, y siempre me da gracia porque le dice, a los que están durmiendo en el fondo, le dice, que ya termino, le dice, y yo me digo, es verdad, le escucho en diferentes partes y sucede siempre lo mismo, la mente se tiende ahí, por eso la segunda la repetición, ya sabemos que la saben, porque la mente se va, entonces eso, y el tema central, para que si no entiende nada, es que la ley está vigente, o sea, pero no para salvación, la ley moral está vigente, y esto habla un poco, el Señor Jesucristo habla de Deuteronomio en Mateo 22, cuando el Señor es probado, siempre era probado, ¿no? Siempre había aparecido estas personas, ¿no? Que te prueban. Y en Mateo 22, 35 al 40, dice así, el gran mandamiento, el 34, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon. Algunos se le preguntaron a Cristo por las escrituras siempre, y ellos quedaban así. Entonces se callaron, entonces salieron a confrontarlo a Cristo, ¿quién? A los fariseos, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerla a prueba le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Entonces Cristo acá resumió el Deuteronomio 6.4, el Shema, o sea, de los judíos, o sea, acá, que vamos a ver en un rato, que era el credo de Israel, el Shema, y Levítico 19.18, que es amarás a tu prójimo a ti mismo. Todo resumido, compactado. Pero no me acuerdo esos 613 mandamientos. Amarás a Dios primero y después a tu prójimo. Ahí está resumido. Y Cristo nombraba, acá no lo olvidemos también con lo que Cristo es confrontado, o sea, vamos a decir, sí, en el desierto con Satanás, que vimos la otra vez, ¿y qué le dice? Escrito está, amarás a tu Dios, ¿qué saca? De Deuteronomio 6, después saca Deuteronomio 8, y no me acuerdo si Deuteronomio 8. Cristo saca Deuteronomio para confrontar a Satanás. O sea, él fue ¿a dónde? A Deuteronomio. Cuando él fue tentado, saca Deuteronomio. Y cuando, de nuevo, vamos a ver que en Deuteronomio 8 también saca. Y eso es lo que son datos importantes como para tener en cuenta, ¿no? Algunos textos claros que vamos a ver acá, que lo que Dios requería del pueblo, que en Deuteronomio 10 del 12 al 13, Deuteronomio 11 del 26 al 28, que Dios advertía también sobre la desobediencia, que no nos olvidemos de esto. Y hay algo también interesante, que aparece 50 veces la palabra oye, haz guardada y cuida 177 veces. Son palabras claves que aparecen. Oye Israel, cuando aparece el Shema. Entonces, es muy importante esto de oír, que después lo voy a repetir, porque oír viene del griego, no del hebreo, de akowo, que ya una vez le dijimos hace mucho, que quiere decir, en una de las partes, porque tiene mucho significado, una vez que yo saqué del griego akowo, es oír, de la facultad de percibir con la mente, comprender y conocer. Es más, ¿ya oíste? Sí. ¿Entendiste? No escuché que habló, pero no escuché. Cristo dijo, bienaventurados los que tienen oído y oyen. Puede estar muchísimo, muchos son los llamados, o sea, que vos llamás a predicar, pero están oyendo, pero su mente está viajando, ¿sabes dónde? Están en otro lado, las cosas que tienen que hacer, y Dios está hablando siempre acá,
utilizando siempre, pues que Cristo hablaba por medio de su profeta, o de lo que está hablando y transmite al pueblo. Entonces, eso es oír, acabo, es la facultad de percibir con la mente. Yo con la mente estoy atento. La persona está hablando y con mi mente yo estoy carburando y absorbiendo la información. Él me la está pasando, así como un pendrive, y va a mi mente, yo estoy procesando, guardando información. Así hago yo. Aunque usted no lo crea, yo escucho un sermón, una persona, digo procesando, no tampoco digo procesando, así. Pero trato de ir absorbiendo así lo que va diciendo conocimiento, lo voy masticando con mi mente, lo trato de comprender. Él dice algo y yo, pero tal texto dice que no, digo yo. Y digo, sí, es verdad, no lo había visto. Y trato de, tengo más información, la conozco más. Y así yo no estoy así. ¿Cuándo termina esto? Eso es la palabra de cago. 50 veces aparece en Deuteronomio. Por eso que le repetía. Los demás murieron los padres de ellos porque oyeron. Yo conozco muchas personas que le he hablado acá y me dicen, sí, conocen. Pero de verdad no entendieron bien. Porque eso es muy importante. Entonces, como vamos a ver que por medio de esto de hoy vamos a ver que Moisés está llamando a un llamado de obediencia para que ellos puedan oír. Y si no entendemos bien, no vamos a poder obedecer. Porque no entendimos, no sabemos bien. Podemos tener una Biblia con polvo, pero no significa nada porque no le entendemos lo que está ahí. Y Satanás dice que aquellos que no entendieron ahí, dice que se la robó, no, porque ellos no tuvieron. Entonces es muy importante entender. Eso es lo que podemos estar aprendiendo un poco del libro de Deuteronomio. Sabemos que llegamos a ser cristianos, pero por medio de la gracia, por medio de la fe. Somos algo por gracia, pero por medio de la fe. Pero Pablo en Filipenses 3:13 dice, hermanos míos, yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces Pablo había sido salvo, pero Pablo dijo, ya estoy salvo, ¿cuándo vendrá Cristo? Para que no lo ven, es como que Pablo se miraba las uñas y está haciendo así, como esperando el colectivo, así. No, sabemos que somos salvos ahora, olvidando el pasado, pero prosigo adelante hacia la meta yo. Entonces quiere decir de que todavía me resta. Muchos creen que han sido salvos y ya está, y no hacen nada. No nos olvidemos, por eso que los mandamientos todavía están vigentes y Moisés se va a encargar de hacerlo. Y le va a hacer, cuando vemos en el libro de Deuteronomio, vamos a ver, yo no tengo tiempo de ver todo lo que está en Deuteronomio, él le va a hacer recordar cómo sus padres murieron, las consecuencias y todo eso, es esto, la cabeza. Acuérdense de dónde Dios le sacó y va a haber un montón de cosas. Eso voy a tratar de que me puedan entrar acá en el sermón porque es largo, ¿no? Para hacer todo esto. Entonces, Moisés se va a encargar de hacerle un llamado, o sea, de obediencia a esta nueva generación que iba a entrar. Porque terminaban muriendo los padres, eso ya lo vimos, ¿no?, en los estudios anteriores, ¿no? Y el primer llamado a obediencia que aparece es en capítulo 4, versículo 1. De ahí en adelante, en Deuteronomio 4:1, dice, Moisés exhorta al pueblo a la obediencia. Entonces, una exhortación. Dice, ahora pues, Deuteronomio 4:1, ahora pues Israel, yo estoy leyendo de las Américas, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Antes que sigamos, hay 3 palabras clave ahí que aparece, oye los decretos que yo te enseño, y para que los ejecutéis y viváis. En su título que yo tengo en la Biblia de la Biblia de América aparece Moisés exhorta al pueblo a la obediencia. Entonces, ¿qué le exhorta? Hay 3 palabras que dice que oiga, ¿no? Ahora pues escucha, dice en la versión, pero oiga. Y lo que estaba diciendo es la facultad de percibir con la mente, comprender y conocer. No es, sí. ¿Qué habló? No sé, un poco lo entendí, pero no. Claro, porque yo no estuve con mi mente tratando de hacer trabajar mi mente, de tratar de comprender lo que dice la persona y tratar de conocer. Con un teólogo que le preguntaron, ¿cómo podría resumir toda la vida, todo lo que está viviendo en su vida? Dijo 2 cosas, o sea, que el hombre se debe conocer a él y a Dios mismo, y a Dios. Entonces, si nosotros podemos entender esto, podemos conocernos nosotros, poder conocer a Dios,
Pero si no hacemos trabajar la mente, lamentablemente en la iglesia, como yo digo, día hay mucha emoción, mucha alegría, mucho canto y baila, y escuchar y hacer trabajar la mente a casi nadie le gusta, ¿no? Pero de eso se trata. Esas tres cosas dice en el versículo 4. Escucha los estatutos que te enseño. ¿Para qué? ¿Para qué lo tenés que escuchar? La misma Biblia, yo no estoy inventando ni añadiendo nada, porque el versículo 2 dice, y no añadirás nada a la palabra, dice, no sé si lo han leído, el versículo 2 que está ahí. A los decretos. Por eso trato de no añadir nada, por eso tengo muchos textos bíblicos siempre yo, a fin de que viváis entre. Entonces, tres cosas importantes, para no añadir nada. Oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los ejecute. ¿Qué quiere ejecutar? No solamente ser un oidor, dice Santiago, sino ser un hacedor, dice Santiago, ¿no? Entonces, y lo viváis. Oír esa palabra, llevarla a cabo y vivir la vida cristiana digna del llamamiento que Dios nos ha llamado. Porque yo sé mucha Biblia, pero después no vivo nada en mi vida, ¿no? Y se trata de eso. ¿Qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo, dice alguna. Otra dice la palabra de Dios, ¿no? El Evangelio. Pero se trata de eso. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. No es por ver milagros y esas cosas que se ven, ¿no? En los judíos vieron muchos milagros y nada, hasta estos mismos que está acá, que los padres que murieron de ellos, de esta nueva generación que iba a entrar, habían visto a Jehová, viendo el mar, ellos cruzando, un montón de cosas vieron, milagros, pero no. ¿Qué dice? ¿No entraron por qué? El escritor de los Hebreos, por causa de su incredulidad, de no creer. Pecado, Israel era incrédulo y era idólatra. Eran las dos cosas que los mataron a ellos. Idólatras, incrédulos. Las dos cosas que siempre tuvieron problemas y las dos cosas que el enemigo se encarga siempre, ¿no? Deuteronomio, ahí nomás 4:2, es muy interesante lo que dice y muy aplicable al día de hoy. Dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ello, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ha mandado. Es muy interesante porque en el día de hoy se añaden muchas cosas, pensamientos del hombre, filosofía, música del mundo, y tiene muchas cosas, ¿no? que entra adentro como que parece que funcionan en el mundo, y lo vamos a poner dentro de la iglesia para que funcione, ¿no? Y no se trata de eso. En Apocalipsis 22, 18 y 19, y hablando justo con ese Deuteronomio, no añadiréis nada, dice así, casi, mira, cerrando, porque el versículo 21 es lo último, y dice, advertencia final, dice, mira, así termina el libro, el Apocalipsis, que ya vamos a llegar al Apocalipsis también algún día en esta serie que vamos haciendo, pero dice advertencia final, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ella, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrita en este libro. Dos cosas. Primero, dice a los que oyen la palabra de la verdad, si alguno añade. Dos, si alguno quita. Añadir, quitar. Añadir, quitar. Qué coincidencia, si vamos a Deuteronomio 4:2. No añadirás nada, ni quitaréis nada. Dios sigue siendo el mismo ayer y sigue siendo el mismo hoy. Dios no cambia. Dice, no pongas nada a mi palabra, no añadas nada a mi palabra. Lamentablemente hoy ponen, quitan y añaden cosas y como aparentemente parece que funciona, pero no se trata, debemos repetir. Por eso vamos a ver cuando venían los profetas solamente venían y repetían, no, porque yo creo que no, venían y decía, mandaba así dice Jehová, decía, y ellos repetían nada más, era un mensajero, un vocero nada más. Entonces nosotros tenemos las escrituras y repetimos lo que está escrito, tratamos de no transgiversar ni no malinterpretar la palabra de Dios. Entonces eso es lo que se trataba, ¿no? De escuchar la ley de Dios, ¿no? De tratar, y después de ejecutar la palabra de Dios, llevarla a cabo, ¿no? Voy a tratar de adelantarme un par de versículos hasta el Shema, o sea, vamos a decir no el Shema. Era, vamos a decir, como el credo que tenían los judíos. Ahora van a conocer. Eso dice así.
Deuteronomio 6, dice así, exhortaciones y advertencias. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor Dios me ha mandado, que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que le temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te ordeno. Tú y tus hijos y los nietos y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, oh pues Israel, cuida de hacerlo para que te vaya bien y multiplique de gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tu padre, te ha prometido. Acá viene, del 4 en adelante, llama. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Se hablará de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignia entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que te dará una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste. Y ahí empieza a hablar de la advertencia de engordar, de la prosperidad. Pero ¿qué tiene? ¿Qué podemos aprender de acá del Shema? O sea, de lo que ellos tenían, ¿no? Que, primero, si vemos acá, yo no creo que no está de mal eso que le dicen escuelita dominical. Pero si vemos a la palabra de Dios, Dios no dice, le mandarás a la escuelita dominical. Dice, tú, o sea, tú, dice, ¿qué dice? Para que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, dice. Después dice, una parte amarás a tu Dios, dice, y dijamente la enseñarás a tus hijos. No el pastor, pastor maestro, le enseñará a tus hijos. Tú, versículo, lo pueden ver ustedes, versículo 7. Deuteronomio 6:7, y dijamente las enseñarás a tus hijos, y hablará de ella cuando te sientes en tu casa. Acá vemos el devocional familiar también, que tiene que tener el cabeza más allá. Digo, yo no tengo, pero yo no, ¿qué llamado puedo llegar a tener? Yo no tengo este llamado. Sí, todo hombre tiene el llamado, porque Dios dice que tú, como cabeza, debes encargarte. Si no hay una sala en iglesia, si no hay nada, Dios dice, tú te vas a encargar ahora. ¿De qué? Y ahora dice, no, yo no, pero eso fue el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice sacar a todos los sacerdotes, dice Pedro. Entonces, ¿qué sucede? Que le enseñarle a quién, a la familia. Acá vemos el devocional que el cabeza tiene la responsabilidad y Dios le va a llamar la atención. Así que yo no encontraba, bueno, pero tú tenías que hacer tiempo aparte y enseñarle a tu familia si no encontrabas. Y eso es lo que se trata, ¿no? Podemos aprender de esto de acá. El devocional familiar y también que ellos deben enseñar a los padres a los hijos, porque Dios le manda, ¿no? Y enseñar a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, hasta cuando vas caminando, hablarás. Cuando te acuestes, cuando te levantes, mirá todo el tiempo. Y las que vivirán en los postes de tu casa y en tu puerta. Por supuesto, hoy Dios nos da su Santo Espíritu, ¿no? Y dice que Él ha grabado, Él ha puesto dentro de nosotros. Pero es así. De eso se trata, ¿no? Que en todo tiempo estemos hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarnos. La tele, la música, los chismes, las malas conversaciones. Y en esto, ahí mismo, puede decir, en esto piensen, dice Filipenses en el cartel que está pegado, en todo lo que es justo, lo honorable, todo lo, ¿no? Entonces, ¿por qué piensen? Porque la mente se va para otro lado. Entonces, tenemos que traer acá, Satanás, el mundo, la carne, trata de batallar por la mente, trata de tomar. Si él toma la mente, yo tengo el control, dice la voluntad. Y el cuerpo ejecuta lo que hay en la mente. Dice, vos tenés algo, quiero esto, quiero querer, y la mente va a querer. Entonces, tratar de esto, se trata de la mente, no de los sentimientos. Yo siempre estoy cansado de decir, yo no me guío por sentimientos. Aunque siento, no soy un robot, siento y sufro por las personas, pero tengo que obedecer, porque se trata de eso, ¿no? Y bueno, ya en el capítulo, vamos a ir, el capítulo 4, voy a volver al capítulo 4, 23, que me olvidé algo importante, es decir, capítulo 4, 23, dice así, ¿querés leer? Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que estableció con vosotros, y no hagáis sepultura o imagen o ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Bueno, acá vemos que más allá de un pacto, que no era así un pacto de tierra, sino
era más un pacto moral, porque Dios le había hecho, ya lo vimos esto en Éxodo 20, capítulo 2 adelante, que Dios le había dado los mandamientos, ¿no? Y debía guardar, que dice, yo soy Jehová tu Dios, que saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza, y bueno, sigue diciendo, ¿no? Pero en sí, vemos que acá, para aplicar, para enseñanza de nosotros, dos cosas. Una, que la ley de Dios, la ley moral, sigue estando vigente para nosotros. Y no nos olvidemos también en Mateo 26, de 26 al 28, que nosotros estábamos, o sea, también bajo el pacto que vamos a leer ahora. Mateo 26, de 26 al 28. Institución de la cena del Señor, dice. Mientras comía, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándose a los discípulos dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo, bebed todo de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por mucho, no dice por todos, por mucho dice Cristo, para el perdón. Entonces bajo la sangre del nuevo pacto, que es derramada para el perdón, ¿no? Entonces no nos olvidemos también que nosotros estamos bajo el nuevo pacto. La sangre de Cristo nos ha perdonado de todo pecado, nos ha limpiado la conciencia. Entonces, si tenemos en cuenta que Dios ha hecho esto por medio del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, no nos vamos a estar con una mente licenciosa constantemente tramando y queriendo hacer pecados. ¿Por qué? Porque estamos bajo también el pacto nosotros, el nuevo pacto. En sí está mal el Nuevo Testamento que aparece, en sí la traducción correcta sería el nuevo pacto, pero aparece el Nuevo Testamento, porque en sí la Biblia es una sola. Es un pacto. Por eso nosotros en nuestra iglesia, nosotros reformados nos conocen por lo del pacto. Y los dispensacionalistas tienen varios. El hombre se levanta, Dios ya lo explicamos un montón de veces, cae, entonces Dios otra vez otro pacto y falla el hombre, otra vez otro pacto, el hombre falla. Nosotros somos un pacto, el mismo pacto, que Dios lo va repitiendo solamente en diferentes partes. Eso es nada más. Pero podemos aprender eso. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que el hombre, Dios quiere que vivamos nosotros una vida limpia, justa y pía, o sea, algo agradable a Él, porque Dios va a venir a buscar una iglesia irreprensible, ¿no? Y en eso debemos tratar de guardarnos completamente tanto el cuerpo como el espíritu. ¿Y dónde empieza la batalla, no? En segunda de Timoteo, fíjate que en una parte que... Ahora sí voy a ir a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 voy a seguir. El enemigo, la carne, el mundo, vamos a tener todo esto. ¿Y por qué insisto yo esto? Insistía también Moisés. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy se habla de muchas cosas y lamentablemente la ley de Dios como que no importa, ¿no? Hay muchas cosas, actividades, vamos a salir para allá, entretener a la gente, a la juventud, el picnic, qué cosas que no están mal, pero mucho no se habla de la ley de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, y no se habla de estas cosas, ¿no? Pero es necesario que hablen, porque Moisés estaba predicando a esta nueva generación que iban a entrar, el día de hoy también. Si vas a querer entrar al cielo como esta nueva generación, o que estamos en el 2013, querés entrar al cielo, tenés que saber qué es lo que Dios le está mandando. Yo quiero que guarden mi palabra. ¿Por qué? Pero no para ser salvo, porque ya habían sido salvos, ya somos salvos, ¿no? Es un resultado nada más. Y tendemos a que, al Deuteronomio, capítulo 8 también le dice lo mismo, todos los mandamientos, descripción de la tierra prometida, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlo por obra. ¿Ves? Son para llevarlo a cabo los mandamientos, no para escucharlo, a fin de que viváis, os multipliquéis y entréis y tomad posesión de la tierra, el Señor jura. Entonces, escucharlo y para ponerlo por obra, dice, los mandamientos de Dios. Y ya lo vi otra vez el domingo pasado, que dice, porque él le dice, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probarte a fin de lo que te había en tu corazón, si guardaras o no sus mandamientos.
y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, dice. Y tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino todo lo que procede de la boca del Señor. Bueno, esto ya lo vimos el domingo pasado, ¿no? O sea, ¿pero qué sucede? Lo que sucede es que tendemos a olvidarnos, y por eso dice, le hacía recordar Moisés, o sea, por medio de Dios, por medio de Moisés, y en segunda de Timoteo, podemos ver lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿no? Segunda de Timoteo 1:13. Segunda de Timoteo 1:13 dice así: retén la norma de las santas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Entonces, retén la norma. En otras traducciones, creo que en la Reina Valera, si no me equivoco, dice retén la forma, dice así. Esta dice la norma, pero la forma original, ¿no? Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, ¿qué vemos acá? La escritura, la palabra, las santas palabras que oíste de mí. ¿Qué? Oíste, Ocobo, oíste Timoteo de mí, sí, yo te lo hablé, te lo dije, esto así, y ahora guarda estas sanas palabras. ¿Cómo las guarda? Porque tú tienes el poder de guardarlas, no, mediante el Espíritu Santo que te ha sido dado en él. Oímos la palabra de Dios que alguien nos da o la escuchamos, y por el medio del poder del Espíritu Santo le pedimos a él, Padre, que podamos retener esta palabra, que podamos guardarla, ¿no? Como no me acuerdo si me da un momento, a ver, ya que está justo se abrió en Esdras, no quería abrirlo, pero creo que en Esdras 10 y Salmo 1, que tengo unas palabras, en Esdras dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas de Israel. 3 cosas. Primero, estudiar, ya me la sé, tengo mucho conocimiento ahora. No, estudió, practicarla. Ya empezó a caminar, sobre lo que él sabía, empezó a caminar. Bueno, ahora yo ya la estudié, ya la apliqué a mi vida, y ahora las voy a enseñar a otros. No, mucha Biblia, y después, mira, sí, pero mira lo que hace. Entonces, no, estudió Esdras, la guardó en su corazón, la llevó a cabo, o sea, en su vida caminando, y después recién la enseñó. Yo no me acuerdo si en Salmo 1, que es lo que iba a buscar, justo abrí Esdras y me vino a la cabeza el texto que lo tenía ahí. ¿Ves? Por eso decía, justo es ahí. No, porque uno ha estudiado y el Espíritu Santo le hace recordar nada más. Pero no es que uno, sino que uno es la causa de estar. Salmo 1 dice así: cuán bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, y ni se sienta en la silla de los carnecedores, sino que la ley del Señor está su deleite. En su ley medita 5 minutos. No, medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado, dice, junto a corriente de agua, y que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Así es, dice la palabra de Dios. ¿No? Es la palabra de Dios que nos dice a nosotros, ¿no? Bienaventurado, muy feliz la persona en su corazón. ¿Por qué? Porque él retiene las sanas palabras, él retiene las promesas de Dios, no de prosperidad, sino las promesas de Dios, que él ha sido perdonado de su pecado, que Cristo va a venir, él tiene esperanza. Y por eso, esa misma esperanza, eso le da fuerza en los momentos, en la flaqueza, en el sufrimiento. Él puede seguir, levantarse de nuevo adelante. ¿Por qué? Porque él tiene la palabra de Dios, él tiene como un río adentro que fluye adentro suyo y lo puede llevar a cabo. Pero por eso se está llenando siempre de esa palabra dentro de él, ¿no? Entonces eso podemos aprender y lo podemos llevar a cabo. No, creo que lo voy a usar por las dudas. Gracias. Vamos a ver en Deuteronomio, en el capítulo 5:15. Deuteronomio 5:15. No voy a leer todo Deuteronomio, estoy viendo las partes más importantes nada más. Nada, se asuste.
¿Y lo leo? No. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué palabra dice al principio? Acuérdate la palabra ahí. Muy bien. Acuérdate de qué? Del desierto, de dónde te sacó, dice, ¿no? De la esclavitud. ¿Fue siervo? Siervo en tierra de Egipto, ¿no? 2 años, literalmente en esta iglesia se enseñó el libro de Romano, no te escucho, ¿no? Sí, de Romano. Romano, muy bien, gracias. Entonces, la palabra acá que Jehová está diciendo al pueblo por medio de Moisés en su sermón que está hablando acá a la nueva generación, le está diciendo otra vez, usá el cerebro, así, y despolvalo, ponelo en obra, o sea, a trabajar. ¿Por qué? Porque ahora no vas a hacer escuchar, ahora vas a recordar, acuérdate de qué. Porque si yo me acuerdo de los beneficios que a mí se me ha dado, yo cuando estoy en el trabajo por ahí pongo a hablar, y esto, aquello, y me vienen los beneficios, mi patrón me da esto por medio de Dios, y me vienen las cosas, como me olvido, como mi esposa o vos me decís, pero mirá, Daniel, acordate de dónde estamos. ¿Te acuerdas cuando revolvía? Yo no tengo vergüenza de decir esto. ¿Te acuerdas cuando revolvía la basura para comer? O hacías esto, ahora tenés un trabajo. Y caramba, estaba con ese hombre, con la bicicleta, con el canastito, juntando las cosas, y hoy me ha dado un trabajo, me ha bendecido, hasta puso en el corazón de mi jefe de regalarme una moto, y estas cosas, y podemos arreglar esta parte de acá, hasta poder abrir acá para predicar en estos barrios pobres, y tenemos cosas por comprar, y me acuerdo de las bendiciones espirituales, entonces Dios dice, acuérdate. Y ahora le va a hacer acordar de dónde Él lo sacó. Acordate dónde estaba muerto en delitos y pecados, dice Efesios 2.1, ¿no? Esclavo de nuestra mente, de la concupiscencia de Satanás. Entonces, voy a tratar de leer rápido, para hacerle acordar, o sea, durante todos esos años lo que dimos. No lo voy a hacer, no termino más. Pero sí, lo que dice Romanos 6, dice así, ¿qué diremos entonces? Porque acá Jehová dice, acordate. Entonces, Romanos 6, voy a tratar de ver de que nos acordemos de algo que vimos hace 2 años. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabemos que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente los tenemos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de lo que ya no somos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió al pecado una vez para siempre, pero que en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideráis muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis su lujuria, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo del pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros para que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedece, ya sea el pecado, la muerte o la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiéndose libertado del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y la iniquidad, para la iniquidad, así ahora presentáis vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre en cuanto a la justicia.
¿qué fruto entonces en aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tened por vuestro fruto la santificación, como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto lo vimos, por supuesto, hace 2 años, todo Romanos del 1 hasta el capítulo 16. ¿Por qué nombré Romanos 6? Para que nos acordemos de, como dice acá Deuteronomio 5:15. Acuérdate, le dice, de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, que Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová te ha mandado que guardes el día de reposo. Acordémonos cuando estudiamos Romanos 6. De que las cosas, cuando fuimos libertados del pecado, de la esclavitud de Satanás, que fuimos muertos, morimos, resucitamos en Cristo, que ahora nuestros cuerpos son miembros de justicia, que hay una batalla dentro de nosotros, la mente quiere ser tomada para querer el cuerpo agarrarlo, porque el cuerpo no es malo en sí, está la carne, los deseos malos, el pecado que está dentro, quiere tomar la posesión del cuerpo para poder hacer las cosas malas, pero en sí el cuerpo no es malo, o sea, no ha sido glorificado todavía, pero es el pecado todavía, que hay una guerra entre la nueva criatura, Romanos 8, Romanos 2 Corintios 5:17, que está en Cristo, Jesús nueva criatura, todas las cosas viejas pasadas, ahora son nuevas criaturas, ¿no? Entonces hay una pelea ahora, porque antes uno hacíamos otra cosa, la mente fue despertada, dejó así la mente y se empezó a dar cuenta de lo que era, que antes era común. Entonces, Dios dice acá en Deuteronomio, acuérdate de donde yo te saqué. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve acordarme a mí? Lo que estaba diciendo yo antes, acordarme me sirve a mí de las cosas que Dios me ha dado, ser un corazón agradecido, las cosas que Él me dio. Si yo a mí no me acuerdo, alguien me da algo y digo, qué lindo que está. ¿Y qué hiciste? Yo tengo una cartita por ahí que me dieron las hijas de mi patrón cuando entré, y me acuerdo, o sea, que está ahí todavía. Algún día yo tengo, cuando ya sean grandes, yo me dije, el día la saqué, le digo, mira, yo me acuerdo. Cuando le decía a mi jefe, yo me acuerdo de esto, le digo, gracias. Y uno debe tener un corazón agradecido, eso nos iba a acordar. Si no nos olvidamos, no nos olvidemos de que Dios nos ha sacado, más allá de las cosas que nos ha dado, vestimenta, tenemos para comer lo necesario. No somos una iglesia próspera como muchos bautistas, o sea, que son, otros tienen. Acá somos bien pobres, o sea, en el sentido tenemos las cosas necesarias, pero no tenemos así las cosas, como yo veo en otras cosas, en Facebook, somos pobres, tampoco al extremo, pero yo he visto en otros lados que hacen cielo raso de acá y membranas, maderas y las cosas necesarias, pero se predica de acá siempre la palabra de Dios, siempre lo que Dios dice, ¿no? Al fin y al cabo, comiendo y bebamos, todos seamos cristianos, el que tiene más plata, el que tiene menos plata, todos volvió a la presencia de Cristo, todos a mitad en el mismo lugar, ¿no? No hay eso. Tener un corazón agradecido, no olvidemos de Deuteronomio 8, que Deuteronomio dice, yo te probé para si de verdad, yo no tengo tiempo de explicarlo, de leerlo acá, pero en Deuteronomio 8, perdón, acá tiene Romano 8, pero en Deuteronomio 8 dice, para de verdad, si me amabas. Hay historias que podía contar, muchas historias, hasta películas, que hombres que se casan siendo así pobre, y una vez y dice la señora que sí que lo ama, y un rico, estas son historias, películas, y él se dice, no, yo en verdad tengo dinero, yo estaba buscando una mujer que de verdad me amara por lo que soy, pero yo vi que te encontré que vos me amás así, y el hombre tenía toda la plata tenía, y la señora dice, no, vení que te voy a llevar bien donde yo de verdad vivo. Y la señora miraba así, una película, la escuché una vez, y miraba una película, una novela, no la gente, pero es como un método de ejemplo. Dice, vos me amaste por lo que yo soy. Yo quería una mujer que me amara por lo que yo era, no por los dineros. Estoy cansado de tener mujeres así, decía él. Y yo por eso me vestía así de pobre, de todo ciruja, para ver si me amaba. Ahora venía a disfrutar todas las riquezas que yo tengo en mi palacio, porque vos me amaste como yo soy. Y la mujer no lo podía creer, o sea, de todo lo que tenía. ¿Por qué amas a Jehová? Por las cosas que te da, por la vestimenta. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo te he probado durante un tiempo para ver lo que había en tu corazón, dice. Entonces debemos tener cuidado, ¿no?, en esto. Si de verdad le amamos a Dios, ¿por qué le amamos? ¿Por qué le amamos a las personas? ¿Por lo que es o por lo que nos dan, no? El libro de Deuteronomio creo que tiene muchas lecciones buenas para aprender, ¿no? Y
debemos olvidar que el tema central es guardar los mandamientos. La ley moral sigue vigente. En Lucas 11, 27 y 28, no me acuerdo bien textuales palabras, pero dijo que como bendecido, bienaventurado aquellos pechos que te dieron de mamá, le dijo a Cristo. Y Cristo se dio vuelta y siempre el Señor tenía esas palabras, ¿no? Era esas palabras que él tenía. No me acuerdo si le dijo, más bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Algo así. Y es así, más felices, dijo Cristo, aquellos que oyen la palabra, ¿no? Que pueden entender la palabra, porque muchos son los oidores, ¿no? Que lo que van a escuchar. Muchos oían, ¿cuántos fariseos escuchaban la palabra de Dios? Hoy, el día de hoy, yo le hablo a la persona, la oyen, pero no produce fruto. Ahí nomás el enemigo al rato viene, la saca, la pisotea, se la roba a la noche, las preocupaciones, la riqueza, el dinero, son un poquito nomás, son muy poquitos que... Una vez escuché, un pastor puso en un lugar, en un Facebook, un mensaje para otros pastores, y una palabra de aliento para aquellos pastores que tienen poca, que Dios le ha dado muy poquitos. Dijo, no te preocupes, hermano, o sea, un pastor a otro, decía, fíjate la palabra de Cristo. Y mostraba que él había, en la palabra de sembrador, que había puesto poco, y eran muy poquitas de todo lo que estaban ahí, lo que dieron fruto. Pero él se encargaba de tirar las semillas, y eran muy pocas las que daban. Incluso con los Cristo se va a quedar, no sé si 120. Imagínate el Señor, Dios mismo predicando acá en la tierra. Dios descendió acá. Solamente 120 dice que quedaron, estaban ahí reunidos, estaban todos escondidos ahí con lo que estaban esperando, siendo el Espíritu Santo. Y Dios mismo, ¿no? Así que son pocos, ¿no? Los que pueden llegar a entender esto, ¿no? Acordarnos del pasado es bueno, no acordarnos del pasado que mi papá me pegaba, yo no tenía hambre, no, acordarnos del pasado de las cosas que Dios nos ha dado. 1 Pedro 2:10 dice, vosotros que en el tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia. Entonces en el tiempo pasado nos debemos acordar de que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíamos alcanzado misericordia. Entonces acordarnos, como dice Deuteronomio 8, dice, en el capítulo, Deuteronomio 5:15, que dice, acuérdate de que fuiste siervo de la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte y brazo extendido. Entonces, acordarnos de que Dios nos sacó. Y ahora, aunque nosotros, yo tiendo a caminar a veces con los ojos comunes, con los ojos de la fe, como es 2 Corintios 5:7, ¿no? Que no andemos por fe. Porque a veces miro así y digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no se convierte? Y trato de ver las cosas queriendo que yo haga una gran obra. Y digo, Dios, solamente usted puede regenerar, y sufro a veces, muchas veces llorado por las ramas, y digo, ¿cuántas veces que no las transforma? ¿Por qué no sopla? Si yo trato de, usted hacer como dice el profeta profetiza estas palabras, y yo suelto su palabra, y dice que su palabra no volverá vacía. Y a veces las personas quedan así como que nada, y le hablé. No, el pastor dice que debe diezmar, y que, bueno, que no sos pastor, y digo, pero que sí, lee la palabra, aunque sea que te va al infierno, y nada. Y trato de acordarme, entonces digo, no me regocijo en ellos, sufro por ellos, porque yo tengo mi promesa de que Cristo me la pagó, yo no hice nada, Cristo dijo, acá está, tenés el viaje, yo lo pagué, ¿lo crees? Sí, lo creo. Y eso, no de que recibí por fe esto, recibí por fe la dádiva de Dios inmerecida que tenés, recibirla en sentido, sí, si querés recibir algo, recibí eso, porque no, es gratis. Entonces recordar eso nos hace bien. Entonces Dios manda acá a que recordemos. Y esto nos debe bastar, ya también recordar que nos fue mal, que también cuando vivimos en esa vida. ¿Cuántas cosas que hicimos en el pasado, vos hiciste o yo? Es decir, si yo hubiera podido volver atrás, no haría tal cosa a mi esposo. No, o yo, si yo pudiera volver atrás, quizás pudiera subsanar, ¿verdad? No puedo hacer nada. Pero por eso 1 Pedro 4:3 dice, porque debe bastar el tiempo pasado de nuestra vida que hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en la tibia, no que practicábamos, le damos a la lengua, ese pecado también hablar, pero no lo dice, no, pero hablaste, dice Pedro, conversábamos en la tibia, hablabas en concupiscencia y embriagueces y abominables idolatrías. Muchas de las cosas, entonces recordar las cosas que hacíamos antes,
va a hacer que seamos un corazón agradecido, ¿no? Para con Dios. Antes de cerrar, como siempre digo, como podemos ver a Cristo, voy a ver un poquito más de Deuteronomio, qué podemos aprender. Y en el libro de Deuteronomio, o sea, dice que nosotros debemos llevar a cabo esto. En primer lugar, recordar la ley, que ya lo vimos, para poder llevarla a cabo, para cumplir nosotros, ¿no? Pero, ¿cómo podemos cumplirlo si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo? Muchos dicen, bueno, el testigo de Jehová, aunque ustedes lo crean, son moralistas. Vos lo ves, caramba, son mejores que nosotros, parece. Vos lo ves caminar hacia una forma y parecieran como que son irreprensibles ante la ley. Y Pablo era irreprensible, pero eso no le sirvió de nada. Intachable, dice que era Pablo. Imagínatelo, intachable, pero no, camino al infierno. Decía que iba camino a Damasco él y para él él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, él consentía a matar a los cristianos, él le decía a los del camino. Y para él estaba bien eso. Pero ¿qué sucede? Estaba mal. Entonces, nadie puede guardar la ley, no hay un justo que pueda guardar la ley. Entonces, ¿cómo podemos guardar esto para recordar, ponerlo en práctica y llevarlo a cabo? Yo no lo puedo hacer, no lo puedes hacer, vos ni nadie lo puede hacer. Y vuelvo de nuevo a recordar, durante 2 años vimos el libro de Romanos. ¿Cómo lo podemos lograr? Porque vimos Romanos 6 recién, Romanos 7 habla de la lucha entre la carne y el espíritu siendo cristiano, Pablo, pero en Romanos 8 vamos a ver que dice que es en el poder de Dios solamente. Entonces, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo lo puede llevar a cabo? Romanos 8.1, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, como decía el himno, a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, o flacucha, dice las traducciones, por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Claro, la ley no te puede salvar, te dice pecadora al infierno. Guarda esto, no lo pude, codiciaste esto, al infierno. Entonces, ¿por qué? Por la carne, o sea, no puede. Entonces envió ¿a quién? A Cristo, como ofrenda por el pecado y condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Acuérdense que el tema dice recordar esto, a escuchar, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino que el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita entre vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre vosotros, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, por el Espíritu, viviréis. Y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos a Abba Padre. Entonces, en sencillas palabras, ¿cómo pueden hacer para poder entrar? Bueno, podemos guardar la ley, ese es el tema del sermón, recordar que somos salvos, tenemos la ley, pero no la podemos guardar solamente por medio del Espíritu Santo. Y si caemos, debemos acordarnos que debemos ir de nuevo a la cruz, pedir perdón por nuestros pecados y seguir de nuevo. Se cae como ese lino, el lino que se cae y se vuelve a levantar.
pide perdón en Cristo Jesús y sigue de nuevo. Pero no olvidemos que muchos dicen, no, acepté a Cristo Jesús, me arrepentí y una sola vez ya está. Si no, está de más, de Juan 1:9. Si uno peca, abogado tiene. Entonces, quiere decir que sí, todavía podemos llegar. Entonces, debemos tratar de caminar en santidad. Voy a tratar unos temas fugaces, así por arriba de Deuteronomio, de lo que a mí lo que me pareció todo importante, pero de tratar de lo que yo estuve haciendo unos resúmenes y bueno, lo que yo puse saqué mis machetitos y traté de anotar algo que me parecía más interesante. Solamente esto lo entiendo yo, ¿no? Es como letra china. Así que, el Deuteronomio 14, del 22 al 29, yo saqué algo que muchos pastores no están de acuerdo, y fue el primer sermón que subiste vos a nuestro canal de YouTube. Lo dije bien, ¿no? YouTube, ahí está, me sigo equivocando. Bueno, voy a seguir diciendo como digo yo, YouTube. Ahí está. El Deuteronomio 14, 22 al 29 fue la primera que subimos, hace como 4 años el canal, ¿no? Que era el tema de los diezmos. En Deuteronomio, aquellos que han escuchado su audio Biblia, o lo han leído un poco de Deuteronomio, se van a encontrar con el tema de los diezmos. ¿Se debe diezmar? ¿No se debe diezmar? ¿Qué hacemos? Está en el canal ahí para aquellos que lo ven un montón. Pero yo voy a hacer un pequeño resumen. Los diezmos, sí, van a encontrar ahí en Deuteronomio 14, 22 al 29, que en sí eran que se tenían que ser para Dios, ¿no? Y no solo lo más interesante que tenían que comerlo, no era dinero como el día de hoy, sino que tenían que comerlo y encima en la ciudad santa que Dios les mandaba. No es que le tenés que dar ahí, todo cuando iba a la iglesia sacar 10 mitos, no. ¿Y para qué era? Esto era para, dice, ustedes, Deuteronomio 14, 22 al 29, van a encontrar esa palabra que yo le digo, no estoy inventando, ni añadiendo, ni agregando nada. Estoy leyendo textualmente como está ahí. ¿Para qué es el diezmo? Dice, porque el israelita en sí tenía que considerar, o sea, esto, que el producto del campo venía de la bondad de Dios, y eso es lo que le ayudaba, al dar el diezmo, le ayudaba a considerar con su mente, esto que tengo, esto viene de Dios, no lo hice con mi mano, Dios me lo ha dado. Entonces, Dios le hacía para considerar la bondad que Dios le había dado, ¿no? Y no solamente que no era para el pastor, porque eso es mentira, lo que están haciendo hoy en día, sino era para ejercitar que la caridad, o sea, con los pobres, con los necesitados, que la otra vez teníamos una prédica que decía que las ofrendas no son para el pastor, sino para los pobres, y era también para aquello, ¿no? Y esto se guardaba en un granero, o más conocido como un alfolí, y esto se llevaba cada 3, 6 años, y había varios diezmos, ¿no? Que está ahí, ya lo subimos un par de veces en el canal. Y era, pero en sí para el sustento de necesitado, el mismo Deuteronomio no está invitando ni agregando nada, lo pueden mirar ahí. Solo que muchos dicen, habéis robado Dios, el diezmo, y ya está, Dios no te va a bendecir, ¿no? Y no se trata, ahí dice que es para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, versículo 29, Deuteronomio 14, 29. Ahí está, ¿para quién son? ¿Para el pastor? No, para el extranjero, el huérfano y la viuda, el levita. Pero ahora para el levita, nosotros somos levitas, los pastores. Bueno, te va a primera, hermanos Valles, acá primera de Pedro, ahora somos todos sacerdotes, ¿ves? Los levitas, sacerdotes, entonces todos necesitamos un diezmo. No voy a discutir más sobre esto, pero las cosas hay que decirlas como son. No basta de robarle a la gente. Las ofrendas, cada uno pone lo que quiere, acá no estamos interesados, siempre decimos su dinero, hay una ofrenda, un coso de ofrenda que tiene hasta modo, porque de nuestro corazón sacamos más, incluso lo decimos siempre, sacamos más del diezmo veces, pero no se trata de eso, ¿no? Deuteronomio 18, del 15 al 22 se van a encontrar con la promesa del gran profeta. Si han escuchado su Biblia, la han leída, van a encontrar en su título la promesa del gran profeta. 2 cosas para aprender, que había un mandato que ellos tenían que recibirlo, tenían que esperarlo, y a él debían escucharlo. Algunos judíos inconversos, o hasta el día de hoy, en esa época, creían que era una sucesión de profetas que iban viniendo, que iban a aparecer, y que de eso se trataba, ¿no? Que en cada generación iba a venir un profeta. En sí, nosotros no creemos eso, creemos que el gran profeta es el Señor Jesucristo. O sea, el profeta, el sacerdote y el rey. Esas son las 3 cosas que ya lo tenemos en nuestro catecismo nosotros. Profeta, sacerdote y rey. Entonces deben recibirle y escucharle. Y ellos, los judíos, estaban atentos. Por eso en el Nuevo Testamento decía, bueno, ¿usted es el profeta que debe venir? Le decía a Juan el Bautista.
No, o sea, ellos sabían que alguien iba a venir, sabían que venía un gran profeta, que iba a venir el ungido, estaban atentos siempre, alguien iba a venir, pero otros creían que no estaban esas divisiones. Y los profetas, no es como el día de hoy, uy, te profetizo la prosperidad, te profetizo eso, no, es el profeta cuando venía, me profetiza para mal, siempre. Podés ver a Elías, a Ezequiel, ¿de ellos profetizaban la prosperidad? No, ellos profetizaban, Jehová manda esto al pozo, por decirme esto. Elías corriendo de una mujer que lo quería matar. Y muchos profetas así. Ninguno, excepto lo que te deja el profeta, el siervo del profeta de Eliseo, no me acuerdo cómo se llamaba, que se vendió a la prosperidad, quería la platita, que el profeta dijo que no. Ninguno quería la prosperidad, cuando hasta Pedro, perezca tu dinero, le dijo a Simón el mago, que él quería comprar con dinero. No, las cosas de Dios no se compran. Entonces, los profetas en sí, ¿qué era la función? Le recriminaban, venían, este pecado has cometido, David, hace un año. Y bueno, venían y le decían las cosas, como eran, no tenían pelo en la lengua, ellos venían a decir, Dios dice esto. Hoy lo mismo hacen los profetas, o aquellos que leen la palabra, o una profeta. Si hay profeta, sí, ¿sabes cuándo profetizar? Cuando abrí la Biblia y Dios dice en Romanos 6:23, la paga del pecado, sí, estás leyendo algo que de verdad está, y que algo así, dice Hechos 17:30-31, Dios estableció un día donde juzgará a los vivos y a los muertos. Estás diciendo algo que va a pasar, le estás recitando, pero algo que está escrito, no que te baja una unción del cielo y te dice algo. Entonces esa es la función de los profetas, para que puedan entender. También le decían cosas futuras que la podemos tener porque es escatología, la que nosotros estamos haciendo estudio, del juicio que vamos a empezar en estos días que estamos viendo, y eso de cosas, es que le avisaban, para que tengan consuelo, Dios va a venir, tenemos consuelo, Cristo va a venir, estamos diciendo acá, y también para advertencia. Pero en sí, era de acá, en el Deuteronomio 18 de 15 a 22, estamos llegando a la última parte que yo dije, el histórico, la aplicación que ya vi, y ahora el tema central que siempre yo digo, que lo mejor para mí es ver a Cristo acá. Y ahora estamos viendo a Cristo acá, en el Antiguo Testamento, porque Cristo está. Por eso muchos no lo quieren leer, porque dicen, ¿dónde está Cristo? Yo no lo veo. ¿Por qué? Dios por ahí no le agradó revelarle y abrirle los ojos de entendimiento para que lo puedan ver a sus hijos. Pero bienaventurado lo que Dios le permite estar sentado y escuchar la palabra de Dios. No escuchar, sino oír la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Pues yo puedo oírla, pero no puedo entender. Entonces, es importante que podamos entender esto porque acá vamos a entrar en que Cristo estaba ahí. Y Cristo era el Mesías que iba a venir. Cristo era el Mesías prometido. En Hechos 3:22 y 3:37... podemos ver, Hechos 3:22, dice así, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros, 3:22, estaba leyendo el 1:22, Hechos 3:22, ahora sí. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, a él presentaré atención en todo cuanto os diga. Este es el segundo sermón de Pedro. Entonces Pedro estaba reconociendo acá de Deuteronomio que dice, Moisés dijo, el Señor de Deuteronomio 18:15 al 22, la promesa del gran profeta. Dios había hecho una promesa profetizando por medio de Moisés, porque dice Pedro también en otra parte que no me acuerdo, que dice que el Espíritu de Cristo profetizaba por medio de los profetas. Por medio de la palabra que él inspiraba, ellos iban y hablaban. Hoy, por supuesto, aparece solamente que por ahí está hablando y Dios inspira la mente y va y busca las escrituras. Puede llegar a hacer esto, pero tiene que estar escrito. Y nada más. No es que Dios me está diciendo en este momento tal para usted. No. Quizás yo estoy hablando y en un momento, mientras estoy hablando, Dios en un momento ilumina mi mente y yo voy a agarro así. Pero nada más. Pero no inventamos nada. Leemos lo que está en las escrituras. Entonces Pedro decía que sí, que Moisés dijo, el Señor les levantará un profeta como yo, entre vuestros hermanos, a él presentaré atención en todo cuanto os diga. Y en 7:37 de Hechos 7:37 dice, está diciendo el discurso de Esteban, ahora con él viene contando todo, dice, y este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. ¿Y de quién está hablando? ¿Está hablando de quién? Del Señor Jesucristo que habían crucificado.
Y esta es la promesa del gran profeta que aparece en Deuteronomio 18, 15 al 22. No eran otros profetas que iban a venir. Y estos profetas sabían, y Dios iba pasando todo esto, porque Él venía hablando por medio de los profetas, ¿no? Y a Él que, de nuevo, una vez más, oiréis. Y en Hebreos 1, del 1, Hebreo 1 y 2, dice así. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Yo tengo una Biblia ahí que es una Biblia interlineal de Francisco La Cueva, del griego koiné. Si no me equivoco, ahora no la tengo acá, pero me acuerdo con la parte que dice Dios nos ha hablado por su Hijo, en la traducción griego koiné dice, nos ha hablado en Hijo. ¿Qué varía? Dirán ustedes. Aquello que nos interesa, la palabra original, textual, sí, que es muy poderoso para nosotros. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios mismo descendió y tabernaculizó. Entonces, Dios mismo, en un cuerpo 100%, vino y nos transmitió el mensaje. Por eso dice que Dios habló en Hijo. Ellos veían un hombre nada más hablando. Cuando hoy predica un cristiano, habla, no está hablando de acá, sí. Pero no pueden ver Dios mismo hablando por medio de un vaso. Y por eso Dios dice que dio un vaso de barro. No un cristal, la mejor facultad, el mejor estudio. ¿Por qué? Porque cuando Dios utiliza a una persona que no tiene estudio, una persona que la ha sacado, Dios dice, para que no vean en Él, para que vean lo que yo he hecho, lo que hago en Él, y que me puedan dar la gloria a mí, porque yo agarré este vaso de barro, para poder transmitir el mensaje. Nosotros no veamos a veces el contenido, a ver qué hay adentro. Dios puede tener el mejor vino ahí adentro. Y eso a veces cuando miramos cosas. Entonces, en Hijo. Entonces, Dios nos habló en Hijo. Y ahí está lo que sucede. ¿Qué era Cristo? Cristo era. Había hablado por muchos profetas, pero hoy en día, dice el escritor poderoso del libro de Hebreo, dice que nos habla en Hijo. O sea, entonces, y hoy, ¿cómo lo sigue haciendo? Lo sigue haciendo por medio de la Biblia. La palabra de Dios nos sigue transmitiendo el mensaje y también tiene sus varones y sus mujeres cuando predican en la calle, él sigue transmitiendo el mensaje. Tengo dos cosas más rápidas para apurarme, no sé cuál hacer antes, pero vamos a empezar por Deuteronomio 21, el 22 al 23. Acá van a encontrar en Deuteronomio 21, 22, 23, ya ahí mostré la parte de Cristo, ¿no? Estamos viendo a ver a Cristo acá. Pero vamos a ver Deuteronomio 21, 22, 23 también a Cristo, porque dice ahí que ahí, en el capítulo 21 de... espere que me voy a Deuteronomio 21, del 22 al 23, dice así: y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se te ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamine la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Bueno, ¿de qué sirve eso? ¿A dónde podemos ver a Cristo ahí? Ahora lo vamos a ver. En sí no era que Dios nos maldecía, sino que el Estado está colgado, ya era maldito por la gente lo podía ver, era injuriado, era maldecido, era maldito por eso, era maldecido, ¿no? En sí, lo que sí podemos ver, que vemos que la maldición de Dios era que había violado la ley, acá en Deuteronomio, cuando vemos eso, y por eso era que era colgado. Entonces, ¿cuál es el significado de estar colgado, de ser, por decir, como aparece en otro momento, crucificado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía que pasaba ahí? ¿Qué es lo que se llevó a cabo ahí en el monte? ¿Qué se llevó en esa crucifixión? Y que dice, entonces podemos entender
que la ira de Dios, o sea, estaba sobre la persona, sobre el criminal que había violado ¿qué? La ley de Dios. La ley demandaba ¿qué? Que debía cumplirse. Por eso con estos evangelios light que hay, yo siempre digo lo mismo, no voy a predicar más, digo. Y por ahí veo otra vez el poder de Dios, otra vez, y yo digo, no le voy a predicar más, como decía, pero vamos a llegar al profeta que estoy diciendo yo, el profeta que se quejaba. Y en un momento dice, no voy a hacerlo más, y Dios de nuevo lo levantaba de nuevo así, y él decía, Jehová dice esto, decía. Y otra vez de nuevo, y Jehová dice esto, y lo mandaba de nuevo, porque no dependía del hombre, no depende del hombre, es el poder de Dios que desciende sobre esa persona, y esa persona habla los oráculos de Dios, ¿no? Y eso es lo que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los evangelios laicos, sobre que en el día de hoy, no explican bien. Jesús te ama, se está Cristo, tiene un plan maravilloso para ello, el evangelio arminiano, ¿no? Por eso dicen, ustedes son calvinistas, no somos calvinistas, predicamos la palabra de Dios, acá no, muchos dicen son reformados, acá no me van a escuchar mucho hablar de Calvino, de Lutero, por ahí estoy con unas palabritas de ellos, pero no soy como otro hermano, yo escucho predica otro hermano reformado, están con Calvino todo el tiempo, excepto cuando me toca hablar de la confesión, de historia, lo tengo que hacer, domingo la palabra de Dios abro. Pero, ¿qué es lo que sucedió ahí? ¿Por qué era maldito? Y para poder entender lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo hizo por mí, que aparece en el capítulo 21, 22, 23, es que la ira, este criminal había en sí violado la ley de Dios, y la ley de Dios demanda ser satisfecha. La justicia, la ira de Dios cae sobre esta persona. Entonces lo podemos ver primero, mejor, en Gálatas, en el Nuevo Testamento, cuando íbamos a llegar a Gálatas 3:13, dice así, yo lo tengo anotado para no buscarlo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito. ¿Dónde está escrito? Acá, capítulo 21, 22, 23 de Deuteronomio, porque Pablo tenía el Antiguo Testamento. Entonces dice, ¿qué dice? Porque Cristo está maldito que es colgado del madero. Esta versión me quedé pensando porque esta versión es de la Reina Valera 1906, por eso por ahí yo tengo en mi mente otra de la 1960, algo así. Entonces, lo que sucede es eso, maldito es el colgado que colgaba la ley. Entonces, Cristo, dice Pablo, nos redimió de la maldición de la ley, que Cristo está, ¿no? Y en primera de Pedro 2:24, Pedro nos explica un poco mejor. Primera de Pedro 2:24. Dice así, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo y sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Y eso es lo que sucedió, o sea, lo que vemos cuando Cristo murió en la cruz. Porque debemos predicar que Cristo murió y que Cristo resucitó. Tanto tú como yo, o cualquiera que tú estás escuchando, has violado, has infringido la ley de Dios. Yo soy una buena persona, no importa, Hitler es malo, no importa, Dios te va a juzgar a ti. ¿Has codiciado alguna vez? ¿Has robado? Cualquiera de los 10 mandamientos, porque es más allá de lo que lo vemos en la obra, es espiritual la ley. Te vas a confrontar, te ves en el espejo, te vas a sentir acusado. Entonces que debes pagar por ese crimen. Entonces cuando vemos que Cristo satisfació y Él hizo en sí una sustitución redentora por nosotros. El sacrificio que Él hizo en la cruz, eso fue pagado, fue consumado, ya está, dijo Cristo, dijo, hecho está, consumado está, dijo Cristo, yo ya lo pagué. Pero no a Satanás, como dicen muchos, andan diciendo por ahí, al Padre, porque el Padre demandaba que Él es justo, Él demandaba que que habías violado, naciste pecador, o sea, no es que cometiste pecado porque tus padres te hicieron, no, naciste, ya desde el vientre de tu madre, ya nací pecador, dice Salmo 51 de David. Entonces, ¿qué sucede? Debes pagar eso. Entonces, ¿pero qué sucede? Maldito, él dice Deuteronomio que tal. Entonces Cristo sobre él cayó. Ahí podemos ver a Cristo. Él se sustituyó. Él
Podría contar muchas historias de esto. Qué lindo, muchísimas historias. Voy a contar una rápido porque a veces perdemos tanto tiempo en otras cosas, pero voy a tratar de contar rápido. Una vez estaba leyendo un folleto y me pareció hermoso. Un hermano viene corriendo, le golpea la puerta. Dice, déjame entrar, dice que he cometido algo, tenía toda la remera así con sangre, dice, yo he matado a alguien, no sé qué hacer, dice, ahora, y él se parece que se metía en problemas, eran dos hermanos, y uno dice, bueno, hacemos esto, agarrá, le dio, toma mi ropa limpia, se la puso a él, te puso la ropa ensangrentada, vino, y la ley dice, lo estoy contando rápido, él dice, dice, ven con nosotros, has cometido, pero ¿qué? Dice, tu ropa, que están todas manchadas con sangre, te están acusando a ti. Entonces él fue llevado a un juicio, es largo, y él agarra y es acusado, él cayó, aguantó todo lo que cayó sobre él, que no era de él, sino que pertenecía al otro. Y entonces, ¿qué sucede? Él dice, antes de morir, le dice, yo quiero escribir una carta, pero te la voy a entregar solamente después de que yo haya muerto, mi hermano. Entonces escribe una carta, él muere, y se la entrega, y la lee. Y él le dice algo, no me acuerdo bien palabras, pero dice, hermano, yo he cargado con tu culpa, dice. Yo he llevado tu ropa manchada de sangre, tu crimen. Yo he entregado mi vida por ti, hermano, le dice. Espero que ahora que tú llevas mis ropas nuevas, mi ropa limpia, puedas empezar una nueva vida. Que no haya sido en vano lo que yo hice. Y él se puso a llorar, hermano. Salió corriendo ante la ley, golpeó, yo soy el culpable, yo hice esto, que mi hermano muriera, yo me arrepentí de lo que hice, a mí condénenme. Y le dijo el juez, lo siento, ya se ha llevado a cabo. Como decía el himno, ya está. Cristo Dios no te va a pedir de nuevo cuenta, porque lo que están en Cristo Jesús, ninguna condenación le hay. Pero como dice el libro de Deuteronomio, no nos olvidemos de que Cristo, Él llevó tu ciudad, Él que fue a pagar, Él que murió. El papelito podría ser la escritura, el rollo. No nos olvidemos, y por esto que nos baste, como dice, no, si no me equivoco, me vino un texto a la mente, me parece que es Primera de Corintios 5:15, si no me equivoco, hay un texto hermoso ahí, que dice así, Segunda de Corintios 5:15, si no me equivoco, Segunda de Corintios 5:15, y es así, Cristo nos sustituyó a nosotros, y no nos olvidemos nunca, durante la semana, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos. Y el texto, ¿no?, que todos conocemos, 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, para que ya no vivan para sí. No nos olvidemos. También el libro de Deuteronomio dice, recuerda, acuérdate de lo que Cristo hizo. Y para esto, mucho en el día de hoy es que locura. El Evangelio de la cruz es locura. ¿Por qué? Para ellos no lo pueden entender. Jesús te prospera, Dios te da esto y aquello, y predicar estas cosas a muchos no les gusta. Entonces, dos cositas antes de cerrar. En Juan 1:17 podemos aprender que la ley fue dada, dice Juan 1:17, por medio de Moisés, como estamos viendo del libro de Deuteronomio. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan 1:17. Entonces, Moisés, sí, la ley es buena, pero es un vehículo nomás para mostrarnos, para conducirnos a Cristo, nada más. La ley sí te condena, debemos mirar a Cristo, es un ayo que conduce a Cristo, ¿no? Y eso es lo que debemos ver, que en Cristo, ¿no? Que en Cristo mismo, por medio de Él, la gracia, ejerciendo fe en Él, que Él nos sustituyó a nosotros en la cruz. Cuando vos podés entender, pero si está Cristo, ¿te has predicado alguna vez por qué murió Cristo en la cruz? ¿Te has predicado lo que tú tenías que estar en ese lugar ahí? A ti te tenías que poner unos clavos así, y a ti te tenías que poner los pies así, insertarte un clavo así, y atrás de así te vas a agarrar un palo cardíaco. O te han dicho, Jesús te ama, tiene un plan maravilloso. No, entender estas cosas
nos hace pensar en los regalos tan divinos y tan hermosos, y lo vas a apreciar después. Decir, esto costó de verdad tuvo un sacrificio. No es que así nomás, fue Dios mismo descendiendo y bajando. Dios no tiene ni nada, ni tiene que haber hecho eso por ti, ni por mí. Cuando pude entender esto, yo dije, no. ¿Y cuántas veces yo lloro y digo, miserable hombre de mí, digo yo? Durante la semana, mi mente, digo, ¿por qué? Porque cuando más vos te acercás a la luz, y más te acercás a la luz, más te estás viendo. Si vos permaneces en las tinieblas durante la semana, no te ves. Pero vos vas viendo así, cada vez te vas acercando, y más en la gloria de Dios, y vos te vas viendo, vos lo vas viendo a Él, vas viendo cada vez más su santidad, y vos te ves vivo y cada vez, uy, me falta, claro, no estoy tanto como antes, pero me sigo viendo otras manchitas que tengo, y eso me debe servir a mí para tratar de santificarme, como dice 2 Corintios 7:1, teniendo estas promesas, no se santificó, no, algo así dice. Bueno, vamos a ir cerrando. Y lo último que podemos aprender en Deuteronomio 32, que es lo último ya, acá, 32, 15 al 18. Vamos a ver dos cosas que como lamentablemente digo lo mismo. Israel volvió a hacer lo mismo. ¿Se acuerdan? Empecé toda esta serie y dije, Israel iba a hacer lo mismo y lamentablemente los cristianos lo siguen haciendo también el día de hoy. Dos cosas que hizo Israel, y una de las cosas ya la sabemos. La apostasía. Dos caminos que llevaron a ellos a la apostasía. Abandonaron en sí a Dios, y esto lo podemos ver en Deuteronomio 32, del 15 al 18, esto es lo último, no habrá más. 32, del 32, del 15 al 18, y esto lo dice Dios mismo. Dice así. Pero Jesurum engordó y dio cosas. Bueno, acá la palabra Jesurum está usado así irónicamente, porque en sí significa recto ahí en el idioma que fue escrito, ¿no? En el arameo. Pero en sí ya, pero recto, engordó y dio cosas. Pero Jesurum está hablando de Israel en sí. Y dio cosas. Has engordado y has cebado y rojizo. Estaba así, dice ya. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Hasta el 18. Le provocaron a celo con dioses extraños, con abominaciones que le provocaron a ira. Ofrecieron sacrificio a demonios, no a Dios. Dioses nuevos que no habían conocido. Dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que nuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio luz. En sencillas palabras, dos caminos que llevaban a Israel a la apostasía, y lo vas a encontrar en estas iglesias donde salimos. A veces me pongo a pensar, digo, me tengo que aguantar a toda esta gente que dice, Daniel esto, Daniel aquello. Si yo tuviera un mal espíritu y Dios no me hubiera regenerado, yo diría tranquilamente, yo podría ser un gran maestro dentro de estas iglesias. Yo, mirá al maestro, como decía allá, en estas iglesias de la prosperidad, ¿no? Hasta podría utilizar la retórica, mi forma de hablar y de convencer y levantar un poco más, y mis ilustraciones para poder hacer lo que vengan a la prosperidad y engatusarlos a ellos. Pero he decidido, como te digo, prefiero estar acá predicando la palabra de Dios, y haberme negado todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios dice que Sorum engordó. Dios está diciendo la prosperidad. Te pusiste gordo, te pusiste relleno y te olvidaste de quién, dice, porque estás cebado. Cebado es bien comido, así, y menospreciaste la roca de tu salvación. A veces la prosperidad no es mala. Lo malo, no nos olvidemos del Deuteronomio 8, te dice pasar esto, aquello, aflicciones, hambre, persecuciones, tu ropa durante 40 años no te gastó ni tus zapatos, para probarte lo que había en tu corazón, en tu mente, para de verdad si me amaba. Transforma estas piedras, dijo Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra de Dios que sale. Dijo, entonces, ¿qué sucede? Pero sucedió lo que Dios ha dicho, que si leen el libro de Deuteronomio, Dios le decía, entrarán a eso, ya le decía, Moisés sabía siempre, le decía, van a entrar y se van a olvidar de mí, decía Dios, cuando sean prosperados. Y llegó, lamentablemente, eso, Dios le empezó a prosperar, vinieron bendiciones, mejoró la comidita,
hijo de estos, y Dios empezó a dar cosas. Y el corazón se empezó a alejar de Dios. ¿Qué vino después? La idolatría. Dice que menospreciaron la roca de su orden y provocaron hacerlo con dioses, con minúscula, extraños. Hay la palabra dioses que aparece ahí, cuando habla, en sí está hablando en el hebreo, ahí aparece, serían demonios. Es decir, a demonios, que es en hebreo shedim, que eran semidioses encarnados en figuras de animales enormes. Entonces ellos quisieron, volvieron otra vez a los dioses. No me voy a postrar, ¿sí? Hoy tenés la música pop, la música rock, la música que quiere decirse cristiana, un montón de cosas, tenés la tele, un montón de cosas, la vestimenta, hay muchos dioses, que puede, puede estar el dios de tu marido, el dios de tu mujer, que idolatrar, hay cosas que se ponga delante de Dios. Es una idolatría. No nos olvidemos que atrás de muchas de esas cosas están los espíritus engañadores, los demonios, la potestad, que no se habla mucho de eso, ¿no? Que están en los aires influenciando a los hijos de desobediencia. Lamentablemente, como siempre digo, ¿no? El día del juicio son pocos los que van a entrar. O sea, al juicio vamos a ir todos, ¿no? Se quedan algunos para recompensa, nosotros decimos que entrar. Algunos van a tener más recompensa, otros van a tener menos recompensa. Pero ¿qué sucede? Pero algunos van a ir a condenación y otros a vida eterna. El libro de Hebreo nos enseña la repetición de la ley, a obedecer la palabra de Dios. Bien, no somos perfectos, pero tenemos que tener el corazón predispuesto. Los 10 mandamientos no están así por tenerlo, la ley moral. Si de verdad ha sido regenerado, Dios ha prometido, ya vamos a llegar a los profetas, cuando dice, yo pondré que la ley en vuestro corazón, en vuestra mente. Pero yo debo inquirir en la palabra de Dios, buscar, indagar como lo debería, a ver si es verdad lo que me dice el pastor, y buscar la palabra de Dios y después llevarla a mi vida y ponerla por obra. Espero que se haya podido entender el libro de de Deuteronomio, que en eso se trataba, a los nuevos que iban a entrar a la tierra prometida. También, como yo decía ayer, el día de ayer, que estaba hablando, ¿no?, con alguien que nos muy querido, está diciendo así, ¿de verdad están interesados en el cielo? O de verdad querés ir, ¿a qué lado querés ir? Decía yo en ese momento. A China, a Londres, como no escuché nada, entonces cambié y dije, bueno, poné a Londres. Te vas a agarrar por lo menos el libro, vas a querer ver a ver qué dice, qué idioma habla, pones la visa, cuáles son los requisitos. Por lo menos vas a querer inquirir a ver qué dice la Biblia, qué es lo que requiere de Dios, porque no todos los caminos conducen a Roma, no todos los caminos conducen a Dios. Entonces tengo que ver lo que dice las Escrituras, ¿no? Amado Padre, venimos con un corazón gozoso y lleno de gratitud ante usted, porque una vez más a usted le ha placido repetirnos de nuevo desde el púlpito su palabra, porque a veces nos olvidamos por las cosas, a veces los problemas, las preocupaciones, a veces los gigantes de desesperación, la duda, a veces parecen más grandes, nos olvidamos que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, que Él ha vencido, que a veces el enemigo se vale de que nuestra fe no crecemos. ¿Por qué? Porque no escuchamos su palabra, que dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra, que podamos retener su palabra, que podamos hablar en el camino, en todo tiempo, que podamos ser edificados. Le ruego por mi esposa, le ruego por esta iglesia, que como me escribió ayer, ¿no?, en el Facebook, que me dio lo que decía en el libro de Hechos 2, ¿no? Que usted añadirá a aquellos que han de ser salvos. Me sabe que mi corazón siempre añora y ver almas que se salven, que llegar al final y decir, se han salvado esta. Y eso así, por ahora he visto muy poco, que decía casi un grano, y llevamos 3 años, 4. Le pido, he escuchado hasta un misionero, amado Padre, que estuvo casi 7 años solo, y los sufrimientos que tuvo, hasta cuando usted le mandó a él, si no me equivoco era William Carran, mandó un
un ayudador, y después del tiempo empezó a crecer. Por eso a veces yo no veo fruto, a veces siento los ataques del enemigo. ¿Para qué seguirás acá? ¿Para qué guardar esto? Mira qué fácil como lo hacen los demás. Ni se preocupan como tú lo haces. Y no, y yo digo, ¿hacer qué? Si yo también soy pecador y vine y me pongo a pensar, ni siquiera puedo guardar la ley, porque no, por la ley nadie es salvo, nadie es justificado, solamente por Cristo. En sentido hablo, Padre, que a veces digo, pero ellos añaden música, hacen esto y les funciona. Se llena de gente. Y después veo su palabra y veo que fueron muy pocos. Por eso le pido que su palabra sea una vez más refrescada en mí, que pueda seguir acordándome como usted ha bendecido la obra de muchos siervos que procuraron ser fiel, pero no en su fuerza, sino saben que fueron instrumentos y usted lo utilizó. Nosotros no somos nada, no olvidemos que usted es aquel que nos utiliza a nosotros. Como siempre decimos esta iglesia bautista de la gracia de Mar del Plata, amén.